buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 5. Estamos avanzando un capítulo por semana y hoy nos corresponde el capítulo número 5 del profeta Jeremías. Los hermanos que hemos ido llevando la serie nos hemos dado cuenta que hay varios como temas o varias claves de lectura que son hilos conductores de este libro. Y uno de ellos inevitablemente es el juicio, ¿cierto? La denuncia de Dios por el pecado del pueblo y cómo Dios reacciona frente a la maldad de su pueblo, qué les advierte y cómo el pueblo está llamado al arrepentimiento. El capítulo 5 es una continuidad del capítulo 4 de un poema dramático que comenzó en el capítulo 4 llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiendo inevitablemente el juicio divino sobre Judá y sobre Israel. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 5 y leamos, para inducir el tema, los versículos 7 al 9. Jeremías 5, 7 al 9. Y vamos a leer juntos, dice así: ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? El capítulo número 5 de Jeremías continúa hablando de justicia, de ira, de castigo de Dios por las razones naturales del pueblo haberse desviado del Señor. El capítulo va a hablar de muchísimos temas, como es el estilo del profeta Jeremías. Muchos temas que son supremamente importantes, pero básicamente la esencia del capítulo número 5 tiene que ver con una defensa de Dios, advirtiendo y justificando y aclarando por qué va a castigar a su pueblo escogido, a Judá y a Israel. El capítulo 5, Dios va a presentar defensa de su propio carácter, diciendo, era necesario castigarles, y yo les voy a castigar o les castigué por estas razones. Hay dos versículos que prácticamente se repiten, y es el versículo 9 y el versículo 29. Esos dos versículos son casi idénticos. Y hace dos preguntas retóricas, y esas dos preguntas, la respuesta es, no había otra opción, sencillamente es necesario, o es inevitable, o es indispensable el castigo para el pueblo de Israel. Las preguntas que Dios mismo va a hacer para su pueblo y para nosotros es, ¿no había yo de castigar esto? ¿Había de pasar por alto las injusticias de esta nación? ¿Había de dejarlos inmunes? ¿Había de dejarlos sin venganza o sin reprensión? ¿Usted qué haría? ¿Se rebelaron? ¿Se portaron de manera indiferente? ¿Actuaron con profunda necedad? ¿Actuaron con profunda determinación rebelde y obstinada? ¿Y no habría yo de hacer algo? ¿No era necesario castigarlos? ¿Había yo de dejarlos así? Y es importante lo que nosotros vamos a estudiar hoy, porque muchos de nosotros que tenemos hijos y que estamos criando o educando hijos, sabemos que es importante la disciplina para nuestros hijos, al igual que lo es para nosotros, pero muchos de nosotros no sabemos en qué momento disciplinar a nuestros hijos. Y a veces cuando les disciplinamos, tenemos la pregunta, ¿será que me apresuré a disciplinarle? ¿O será que esperé demasiado y le estoy disciplinando tardíamente para educarle correctamente? Y nosotros como padres necesitamos el equilibrio bíblico o los principios bíblicos para saber en qué momento y por qué razones y por qué circunstancias es necesario disciplinar físicamente a nuestros hijos. El capítulo 5 va a hablar de disciplina física. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad donde lamentablemente los medios de comunicación y la pedagogía contemporánea nos dice que no se debe disciplinar físicamente a los hijos. Todos los medios de comunicación en la época en la que estamos y la pedagogía y aún las leyes están volcadas hacia eso.
Tanto así que en los jardines y en los colegios, especialmente distritales, se le enseña a los niños de eso y se les dice, si usted recibe disciplina física, usted puede denunciar. Hay líneas donde usted puede denunciar y puede decir que su papá lo castigó, lo disciplinó físicamente. Eso nos dice la sociedad contemporánea. Eso nos dice los sistemas pedagógicos, el constructivismo, el humanismo. Todos los sistemas contemporáneos dicen, no se puede levantar la mano para castigar o disciplinar físicamente a un hijo. Muy bien, eso dicen los sistemas contemporáneos. Pero nosotros vamos a ver qué dice la Biblia. A nosotros no nos interesa lo que diga el constructivismo. A nosotros no nos interesa lo que diga el humanismo, que el humanismo dice que los niños desde que nacen son gestores de su propio destino y que debemos dejarlos a su libre desarrollo alternativo y propio de su personalidad. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios frente a la disciplina de nuestros hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a la corrección? ¿Que no les debemos disciplinar físicamente? ¿O dice que sí? La Biblia dice que es importante, que es indispensable la vara, la corrección física. La Biblia dice que es necesario el consejo, que es necesaria la oración, que es necesaria la palabra, pero que es necesaria e indispensable la vara. Y yo quiero mencionar hoy para ustedes y para mí mismo como padre 3 motivos o 3 razones por las cuales nosotros necesariamente como padres debemos disciplinar físicamente a nuestros hijos, para que no se nos vaya la mano, o para que no esperemos y dejemos pasar por alto y después digamos, ¿por qué no lo corregí? ¿Por qué no lo discipliné? Y son las 3 razones que Dios dice, ¿no había yo de disciplinarlo? Y el título de hoy para la predicación es precisamente ese, ¿no debo castigarlo? Es Dios mismo haciéndose una pregunta y poniéndonos a nosotros a pensar y dándonos toda la radiografía del pueblo en su rebeldía, toda la obstinación del pueblo de Israel y diciendo, ¿no había yo de castigarles por eso? O como muchas veces nosotros como padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos reclaman por qué les disciplinamos, nosotros les ponemos todas las listas de sus faltas y les decimos, no era necesario que te disciplinara por eso. Queridos hermanos, la radiografía del pueblo de Israel, en estos capítulos primeros de Jeremías, es una radiografía supremamente diciente. Es una radiografía de un pueblo muy, pero muy rebelde. Es una de las palabras que más se menciona en el libro de Jeremías, rebelde o rebeldía. Es un pueblo muy obstinado, un pueblo muy difícil y Dios está diciendo, no voy a esperar más, les tengo que disciplinar. Y luego él mismo se pregunta, y pregunta para nosotros y para las naciones que estaban observando la reprensión de Dios para su pueblo, ¿no era necesario castigarle? Hay 3 razones por las que Dios va a disciplinar a su pueblo, y las vamos a ver en esta mañana. Leamos Jeremías capítulo 6, versículo 14. Hablando de los falsos profetas y los falsos sacerdotes del pueblo en el momento. Dice, curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Dios va a describir a su pueblo de varias maneras y usa muchas metáforas. Usa la metáfora de un hijo rebelde que necesita ser corregido, pero usa la metáfora de un paciente que está enfermo en cuidados intensivos con una herida incurable y que se requiere atención inmediata. Si nosotros estamos en esa circunstancia, estamos con una herida grave, nosotros no decimos, bueno, vamos a atenderlo y esperar a ver la otra semana qué pasa. ¿Qué inmediatamente tenemos que hacer? Hay que llevarlo al médico. Hay que correr al médico porque es una situación de vida o muerte. Dice la Biblia, ¿qué hacían los profetas y los sacerdotes de Jerusalén en ese momento? Ponían paños de agua tibia y no atendían realmente la necesidad profunda del pueblo de Israel que estaba entre la vida y la muerte. Cuando nosotros vamos al médico,
nosotros agradecemos que el médico nos diga toda la verdad. Si el médico nos ve graves, pero nos dice, no, tranquilo, está bien, pero nosotros estamos muy graves, nosotros nos molestamos con el médico. Porque nosotros decimos, doctor, dígame lo que sea necesario para mi salud. Mándeme los exámenes que sean necesarios, porque yo lo que quiero es recuperarme. No quiero que me diga que estoy bien si yo me siento mal. Es tanto así que cuando el médico nos dice, bueno, yo no encuentro nada, nosotros buscamos otro médico o buscamos otro concepto, porque nosotros sabemos que estamos enfermos y no queremos que el médico nos diga que no, yo te veo bien, vete para la casa. No, si es necesario exámenes, no estamos dispuestos. Si es necesario cirugía, estamos dispuestos, pero nosotros queremos que el médico nos diga la verdad. Pero no pasa así espiritualmente. Porque espiritualmente nosotros estamos mal y cuando se nos dice la verdad, ¿qué pasa? Nos ofendemos, nos lastimamos. Porque es que me dicen la verdad. Me dicen que soy rebelde y yo no soy rebelde. O me dicen que yo tengo un corazón duro y no es cierto. Y nos molestamos. Jeremías capítulo 6, versículo 20. Dice Dios, ¿para qué me traéis este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. El pueblo de Israel seguía con los mismos ritos, pero su corazón estaba lejos de Dios. No debo castigarles. Primera razón por la que Dios va a castigar a su pueblo. La primera razón es porque tienen su rostro endurecido o porque ponen su rostro endurecido. Esa es la primera razón. No sé si usted alguna vez o muchas veces, cuando sus hijos necesitan disciplina, le ponen su rostro así endurecido. ¿Les ha pasado? Que arrugan la frente, ¿sí? Fruncen el ceño y dicen, a ver, ¿qué? Nuestros propios hijos. ¿Qué dice la Biblia? Eso amerita disciplina. Porque cuando un hijo o nosotros como adultos fruncimos el ceño y apretamos el rostro, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, usted puede, yo también. Usted es fuerte, yo también. Yo no me dejo. ¿Sí? Y aprieto mi rostro, endurezco mi rostro, frunzo mi ceño y yo digo, a ver, ¿cuál es el problema? Nuestros hijos nos hacen eso muchas veces. ¿Sí? Nuestros hijos muchas veces nos desafían no cogiendo algo para disciplinarnos o para respondernos, sino que se paran así frente a nosotros, con la frente arrugada diciéndonos, a ver. Dice la Biblia, no había de castigarles por eso. Versículos 1 al 9. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, y cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. Porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma?
El capítulo comienza refiriéndonos un episodio similar al que pasó en Génesis 19, cuando Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra. ¿Recuerdan ese momento? Cuando Abraham intercedió y comenzó a decir, Señor, si hubiese 50 justos en esta ciudad, ¿destruirías tú la ciudad? ¿Destruirías tú al justo con el impío? Y el Señor le dice, no lo haré. Entonces Abraham le dice, Señor, si hubiese 40 justos, ¿la destruirías? Y el Señor le dice, no, por 40 justos no lo haría. Señor, disculpe, si hubiese 30 justos, ¿tú la destruirías? No la destruiría. Dice, Señor, no te molestes si soy muy insistente. Si hubiese solo 10 justos, ¿destruirías al justo con el impío? Y Dios le dice, no, por amor al justo y por amor a mí mismo, no lo haría. Este pasaje es similar. El capítulo 5 comienza diciendo, recorred las calles de Jerusalén y mirad e informaos y buscad en las plazas a ver si halláis a un justo. En la época de Abraham y de Lot, Dios dice, yo no destruiría la ciudad si hubiese por lo menos 10 justos. Pero la degradación moral ha llegado a tal punto en la época del profeta Jeremías, que ya Dios dice, busquen a ver si encuentran en la ciudad, no 50, no 40, ni 30, ni 10, sino busquen a ver si encuentran por lo menos uno. Y si hay por lo menos uno, yo tendré misericordia de la nación. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? El raciocinio de Dios es, busquen a ver si encuentran. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? No van a encontrar. Busquen entre la ciudad, recorren la ciudad, caminen y pregonen, infórmense y busquen a ver si encuentran a uno que haga justicia y que busque verdad, y yo la perdonaré a la ciudad. ¿Cómo les parece la radiografía de esa nación? No había ni siquiera en ese momento histórico un hombre justo, temeroso de Dios, y Dios dice, por eso no puedo perdonar la maldad, voy a traer castigo sobre ustedes. La degradación moral del pueblo de Judá en ese momento es terriblemente grave. Dice el versículo 2, juran falsamente, y ellos piensan que porque juran a Dios y mencionan a Dios, Dios se agrada de ellos. Dice, juran pero no andan en verdad. Mencionan a Dios pero andan en la rebeldía de su corazón. Y el versículo 3, dice la Biblia que Dios los azotó, pero no les dolió. Ese versículo describe cómo a veces nuestros hijos, cuando son disciplinados, se vienen ante nosotros y dicen, no me dolió. ¿Y problema? Hay un amigo querido acá en la iglesia que dice que así hacía sufrir a su madre. Y le decía, no me dolió. Y muchos de nosotros hicimos eso con nuestros padres. Nos disciplinaban y nos daban más duro y decíamos, no me duele. Y Dios dice que así hace este pueblo. Está hablando no en términos físicos, está hablando en términos morales, está hablando en términos espirituales de una nación profundamente endurecida, con el rostro endurecido, con el rostro firme y desafiante y diciéndole a Dios, vive Jehová, no me dolió. Te juro que no me dolió. Y Dios dice, ¿para qué juran? ¿Para qué me mencionan? ¿Para qué ponen en sus bocas mi nombre si tienen su rostro endurecido? ¿No había yo de castigarles por eso? Si son desafiantes y atrevidos e ignorantes, ¿no había yo de castigarlos? Y la respuesta es, por supuesto. Por supuesto que esa actitud desafiante y de un rostro endurecido amerita, evidentemente, la reprensión física. Dios busca a ver si hay un justo en Judá y no hay uno. Queridos hermanos, esta radiografía es supremamente cruel.
Estamos hablando de Judá. Estamos hablando de la ciudad de Dios, de Jerusalén. Estamos hablando de un reino, de una nación escogida por Dios, que tiene un sistema sacerdotal puesto por Dios, que tienen el templo de Jerusalén donde se manifiesta la presencia de Dios, que vienen de la dinastía davídica donde viene el Mesías, pero en ese momento no hay ni siquiera un justo que busque la verdad, que se arrepienta y que implore por su propio pueblo. La Biblia va a describir que básicamente la realidad por la cual ese pueblo se ha endurecido es por su condición inmoral. Es tan inmoral la condición del pueblo en ese momento que la describe de manera gráfica en el versículo 8, pero es una descripción supremamente diciente. Dice, andan como caballos, relinchando detrás de la mujer de su prójimo. Andan sin control, andan desesperadamente incontrolados como si fueran salvajes, como si fueran animales, pervirtiéndose en sus inmoralidades y no hay quien los detenga. ¿No había de azotarles yo? ¿No había yo de detenerlos? Andan como animales desbocados y Dios va a usar también otra figura de otros animales, lobos, leopardos, leones, para decir, así como ustedes andan y se comportan como caballos desbocados, relinchando detrás de mujeres, buscando ser inmorales y pecando contra mí, yo voy a hacer que se levanten como leones y como leopardos y como lobos los enemigos y les acechen de manera inesperada. Esos tres animales que se mencionan son animales salvajes que asaltan de manera sorpresiva la presa. Y Dios dice, así vendrá Babilonia sobre ustedes. Cuando ustedes menos piensen, llegarán como un león, salta sobre la presa y la presa no tiene cómo escaparse. Así llegará Babilonia sobre ustedes. Porque ustedes se comportan como animales salvajes, sus enemigos también vendrán como animales salvajes y harán de ustedes presa y les perseguirán, porque han rechazado mi ley y porque se han llenado de idolatría. Toda su promiscuidad y su vida familiar y su vida sexual era como animales. Queridos hermanos, es una descripción supremamente terrible. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con conocimiento, con razón, con voluntad, con entendimiento. Dios puso su ley en nuestro corazón para que vivamos para Él. Pero el pueblo de Israel se había ido degenerando tan terriblemente que Dios los va a comparar aquí con animales. Y yo les pregunto, hasta ahora donde vamos en el capítulo 5, ¿en cuántos capítulos Dios ha comparado a su nación como animales? ¡Qué increíble! Nosotros creados a imagen de Dios, siendo comparados por Dios mismo como si fuésemos animales. Y no los mejores animales, sino los animales más salvajes, los animales más indomables y los animales más astutos y sagaces para hacer el mal. ¿No es eso vergonzoso para nosotros? ¿No es eso doloroso también para nosotros? Que Dios nos compare como si fuésemos animales. Dios no nos creó animales. Pero nosotros vivimos en una sociedad, queridos hermanos, donde el comportamiento social y sexual de nuestra sociedad se enseña o se facilita como si fuésemos animales. Nosotros vivimos en una sociedad donde no se pueden poner límites a nuestros hijos, porque si tú le pones límites a tus hijos, ¿qué nos dicen ellos? No, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Yo quiero comportarme como si fuese un animal. Yo quisiera vivir mi vida moral y sexual sin ningún límite, es decir, como animales. Porque los seres humanos tenemos límites. Dios estableció límites. Y mucho más para nosotros los cristianos, tenemos límites saludables, límites precisos y límites preciosos que Dios estableció para nuestra vida moral y para nuestra vida sexual. ¿Por qué Dios estableció esos límites? Porque esos límites honran a Dios y porque esos límites glorifican a Dios. El pueblo de Israel dice, no queremos límites.
queremos vivir nuestra vida a nuestras anchas, y por eso endurecieron su rostro y frentearon a Dios diciéndole, a ver, ¿qué? ¿Cuál límite nos vas a poner? Nosotros podemos más que tú. Y si nos azotas, no nos duele. Y si nos castigas, no nos importa. Queridos hermanos, la pregunta de Dios es, ¿no había de castigarles por eso? ¿Y ustedes qué pueden decir? Claro que sí. ¿No debe Dios castigarnos a nosotros cuando endurecemos nuestro rostro y cuando enfrentamos desafiantemente a Dios? ¿No es necesario, indispensable que Dios nos corrija con amor y nos azote físicamente cuando nosotros de manera obstinada nos enfrentamos con nuestro rostro endurecido diciéndole a Dios, ¿cuál es el problema? La respuesta es, sí, es necesario. Pero ¿saben cómo termina el capítulo? Con una frase, que es una frase importante y está en términos de exclamación. Y mi pueblo así lo quiere. Es decir, les doy la oportunidad de que se arrepientan, les mando profetas para que les prediquen el evangelio, les advierto que es necesario azotarles, les azoto y la conclusión es que ellos así quieren. Es que solo caminan así. Queridos hermanos, eso es muy doloroso. Nosotros tenemos hijos y algunos de los hijos nuestros también a veces solamente con disciplina fuerte caminan. Si no hay disciplina fuerte, ¿qué dicen? No me duele y no me importa. La conclusión es, así mi pueblo lo quiere. O en términos más comunes, así se lo buscaron. Es decir, muchos de nosotros, queridos hermanos, por la rebeldía de nuestro corazón, no caminamos al menos que Dios nos azote. ¿No muestra eso la rebeldía de nuestro corazón? Que nosotros debiendo caminar, como decimos, por las buenas, que debiendo caminar con las advertencias sabias de Dios, esperamos que Dios nos discipline fuertemente para decir, Señor, ahora sí. Es la realidad del pueblo de Israel. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No debo yo castigarle? En segundo lugar, por sus palabras necias. La primera razón por la cual Dios no deja sin castigo a su pueblo o a sus hijos es porque endurecen su rostro frente a Dios. Es decir, desafían a Dios. Pero en segundo lugar, porque no solo endurecen su rostro, sino que profieren o enuncian palabras necias contra Dios. Versículos 10 al 18. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confíes. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os
destruiré del todo. La segunda razón por la cual Dios castiga a su pueblo es porque ellos hablan, como dicen los capítulos anteriores, vanidad. Es porque no solamente enfrentan a Dios físicamente con una postura arrogante y atrevida, endureciendo el rostro, frunciendo el ceño, sino porque además de eso, abren su boca para desafiar a Dios con palabras necias, con palabras vacías, con palabras que no se deben proferir frente a Dios. Queridos hermanos, igual sucede con nuestros hijos y con nosotros. Muchas veces nuestros hijos no solo nos desafían poniéndose firmes y diciendo, a ver, sino diciendo palabras, reclamando, desafiando, desautorizándonos, descalificándonos. ¿No les ha pasado así con sus hijos? ¿O no hemos hecho nosotros igual? Cuando alguien nos llama la atención, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien nos llama la atención no decimos, hermano, gracias, Dios te bendiga, te agradezco. ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces con palabras altaneras, con palabras arrogantes, muchas veces con palabras desafiantes, con palabras hirientes. Dice la Biblia, el pueblo de Israel responde ante Dios con palabras necias. ¿Y saben cuál era la necedad del pueblo? Ofrecían ritos a Dios todo el tiempo en el templo, ofrecían sacrificios, pero ¿saben qué decían? No, Dios no es así, Él no va a traer mal sobre nosotros. Sigamos viviendo de esa manera. Dice que sus profetas hablaban al viento palabras que no eran de Dios, que sus profetas se levantaban y sus sacerdotes para enseñar cosas contrarias al mandato divino. Ellos decían, Dios no puede derramar su ira sobre nosotros. ¿No ve que nos ama? ¿O para qué nos escogió? Él nos escogió. Y como nos ama tanto, no puede traer juicio y maldad sobre nosotros. Y Dios dice, no es cierto. Voy a derramar fuego sobre ustedes y el fuego los consumirá y serán como la leña. Queridos hermanos, una falsa confianza nos puede llevar a nosotros a una actitud arrogante y necia frente a Dios. Una falsa confianza en las doctrinas de la gracia nos puede desviar del verdadero carácter de nuestro Dios. Una falsa confianza en un Dios de amor y de misericordia, sin comprender que Él es fuego consumidor, nos desvía del verdadero carácter de nuestro Dios. Es cierto que Dios es misericordioso y benévolo, eso es cierto. Él es misericordioso y compasivo, pero la Biblia dice también es fuego consumidor. La Biblia también dice que Él azota a aquel que recibe por hijo y nos disciplina fuertemente para que nosotros volvamos al camino como actos misericordiosos de Él. El pueblo de Israel habla y habla y habla cosas sin sentido, desafiando a Dios y diciendo, Dios no nos va a disciplinar. No vendrá el hambre, ni vendrá la espada, ni vendrá el mal sobre nosotros. ¿Cómo un pueblo rebelde e inmoral puede atreverse ante el juicio inminente de Dios a levantar palabras desafiantes contra Dios y decir, no, eso no es cierto? Y cuando Jeremías hablaba, ¿cómo reaccionaba el pueblo? No puede ser. ¿Cómo va a traer Dios maldad y plaga y hambre sobre nosotros? Y Dios dice, va a venir. Y no solo les dice que va a venir hambre y mal sobre la tierra, sino dice que vendrán enemigos grandes y fuertes y bien armados, con ejércitos poderosos y con un idioma nuevo para ellos que no van a comprender, a devorarles. Esos son el lobo, el leopardo y el león, tipificando el gobierno o los ejércitos babilónicos. Y Dios les describe de manera terrible el castigo. Dice, esos ejércitos vendrán y les destruirán como un fuego destruye el leño, es decir, como nada, porque son gente robusta y fuerte y son enviados por mí. Y luego dice también que pasarán hambre y que esos soldados babilónicos que vendrán a invadirles, vendrán y no tendrán piedad de nada ni de nadie.
Dice, no solo destruirán sus cultivos, no solo comerán de sus viñas, no solo comerán de sus ganados y de sus becerros. Dice también, comerán a sus hijos y comerán a sus hijas. Queridos hermanos, qué descripción más grave, qué consecuencia más terrible, porque que destruyen los cultivos o los viñedos, pues no es tanto problema, pero dice no solo eso, ¿qué más van a hacer ellos? Devorarán a sus hijos, y está describiendo como si fueran esos animales salvajes, ¿cierto? Carnívoros, depredadores, león, lobo, leopardo. Dice, así como esos animales caen sobre la presa y la destruyen sin piedad, estos soldados babilónicos vendrán y comerán a sus hijos y a sus hijas. Queridos hermanos, no hay nada más doloroso para nosotros como padres, sino cuando vemos que las situaciones de juicio vienen sobre nuestros propios hijos. Nosotros podemos aceptar y sobrepasar cualquier otra situación, quedarnos sin trabajo, tenernos que cambiar de lugar, ser exiliados, pasar situaciones duras, nos cuesta mucho, pero tenemos mucha más disposición de aceptarlas. Pero cuando esas situaciones de juicio tocan directamente contra lo que más queremos y contra lo que es parte de nosotros, la situación es terrible. ¿Qué va a pasar con Judá y con Israel? No solo van a ser destruidos esos cultivos que ellos tanto amaban y apreciaban, que eran la base de la economía judía. No solo eso. Dice literalmente la palabra en el versículo 17, comerán tu mies y tu pan, y comerán a tus hijos y a tus hijas. En otros lugares de la Escritura va a decir que los van a matar. Ese comer significaba devorarlos, significaba acribillarlos sin piedad. En otros lugares de la Escritura dice que estos soldados babilonios llegaron y raparon los hijos y los secuestraron. Algunos los mataron, los estrellaban contra las peñas, contra las piedras. Que las mujeres en embarazo les sacaban sus hijos de sus vientres y los mataban. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, les comerán literalmente como si fueran animales salvajes sus propios hijos y sus propias hijas. ¿Qué escaparía de ellos? ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo neciamente hablaba contra Dios. Porque Dios les decía, arrepiéntanse, y ellos decían, no puede venir mal sobre nosotros. Dios nos ama mucho. Y Dios dice, no estén tan convencidos. Los amo tanto que voy a enviar disciplina sobre ustedes. Pero ¿saben cuál es lo maravilloso de este pasaje, hermanos? Que termina el texto en el versículo 18 diciendo, no os destruiré del todo. Y esa es una frase que se va a repetir varias veces en el libro de Jeremías. No los destruiré del todo. Y eso es misericordia, eso es bondad. Ameritaba evidentemente ante el texto y ante la realidad inmoral e idolátrica del pueblo, lo único que ameritaba era que fuego del cielo cayera y consumiera este pueblo. ¿Por qué Dios no los destruye? Si es la oportunidad, han hecho mérito suficiente para la destrucción, ¿por qué Dios no los destruye? Por física misericordia, por amor a sí mismo, por un pacto de gracia que Él hizo eternamente en sí mismo, de llamar un pueblo para sí y de preservarlo para sí por siempre. Porque Dios prometió, bajo juramento, poniéndose a sí mismo como testigo, de que siempre cuidaría a su pueblo y que su pueblo nunca sería destruido. La maldad crece, la inmoralidad aumenta, el mérito es suficiente, no hay ni siquiera un hombre que busque la verdad, no hay uno que quiera justicia y que viva fielmente, pero Dios dice, pero no los destruiré del todo. ¿No es eso misericordia, hermano? Y el pasaje de la primera porción dice, si hay uno justo, yo perdonaré a Judá. Eso es misericordia. Queridos hermanos, estamos frente a los dos aspectos notorios del carácter de Dios. Su justicia, su santidad,
su veracidad, su implacabilidad contra el pecado, pero junto a esa justicia, su excelente misericordia, su excelente bondad, su justicia, pero su bondad reflejada en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios no destruye a su pueblo de una vez y para siempre? ¿Por qué Dios no nos desecha si somos tan malos y tan perversos? ¿O somos mejores que Judá? Nos portamos un poquito mejor que Judá. Somos igual de rostro endurecido, somos igual de palabras necias. ¿Por qué Dios no nos destruye? Por su misericordia. Solo por eso. Solo por su infinita bondad. Igual como ustedes y yo como padres, cuando nuestros hijos se comportan tan mal, los disciplinamos, pero no los disciplinamos para destruirlos. ¿Por qué? Porque los amamos. Sí los disciplinamos fuerte, y los disciplinamos y les exigimos, pero no los vamos a destruir. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Aunque hacen mérito para echarlos y desecharlos y nunca más volverlos a ver en algunos momentos, aún así después de la disciplina, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Hijo o hija, yo te amo. ¿Cómo podemos hacer eso? Es tanto así que nuestros hijos cuando les decimos eso dicen, no, tú no me amas. Si me amaras, no me darías tan duro. Pero nosotros le decimos, sí, hijo, te amo. ¿No debo yo castigarlos? Pueblo rebelde y obstinado. Isaías capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Misericordia, pacto, bondad inmerecida. Y Amós capítulo 9, versículo 8, dice, ciertamente los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Queridos hermanos, ustedes y yo no nos comportamos mejor que Judá y que Israel. Nos comportamos igualito. O sea que ese mensaje es igualmente válido para nosotros hoy. No estamos recordando solo la historia del pueblo de Israel. No estamos pensando que ellos eran terribles y nosotros somos buenos. No estamos pensando que ellos eran injustos y nosotros somos muy excelentes hijos. No, esta es una radiografía vívida de nuestra condición hoy, tanto moral como espiritual. ¿Por qué Dios no nos destruye? Porque Dios es misericordioso. Porque es a través de Cristo Jesús que somos vistos por Dios y que somos preservados. No había yo de castigarles por eso. No es necesario que nuestros hijos reciban disciplina física y nosotros también, cuando somos necios con nuestras palabras, diciendo cosas sin sentido, irreverentes, irrespetuosas, atrevidas. No había yo de castigarles. Y en tercer lugar, por su corazón falso. Versículos 19 al 31. Dice, y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar,
por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. Y a tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Continúa el texto, describiendo de manera muy dramática, muy evidente, con sendas metáforas y ejemplos de animales, la realidad del pueblo de Israel. Dice: este pueblo dice que me oye, pero no me oye. Dice que me escucha, pero no me escucha. Tienen su corazón rebelde y obstinado. No tienen temor de mí. Dios está quejando. En esta parte final del capítulo, Dios se queja. Y Dios va a decir: el problema del pueblo de Israel no es que endurezcan el rostro. El problema no es que hablen palabras necias. Esas solamente son las evidencias externas. Ese solo es el fruto visible. ¿Cuál es el problema real del pueblo de Israel? Su corazón. Se tienen un corazón falso, tienen un corazón necio, tienen un corazón rebelde. No me temen. ¿Y saben qué dice Dios? Usando un ejemplo natural, dice: le temen al mar, le temen a las tempestades, a los tsunamis, a los huracanes, a los vendavales, a eso le temen. ¿No soy yo el creador del mar? ¿No soy yo el que puse el límite al mar? Si le temen al mar y le temen a los huracanes y a los vendavales, ¿por qué no me temen a mí? ¿No es eso una paradoja terrible? El pueblo de Israel, igual como hoy nuestra sociedad, le tiene temor a los temblores, a los terremotos. Hay gente que dice: yo no soporto solamente pensar que viene un vendaval, que viene un tsunami. Me da temor ir al mar, me da temor subirme a un avión, porque le tengo miedo, porque veo que es grande y poderosa la creación y fuerte, y me da terror. Y dice Dios: ¿no es eso paradójico? Porque le tienen temor al mar y temor a las tempestades, y no me tienen temor a mí. Y claro que es paradójico, hermano, porque Dios es soberano. Lo que está diciendo Dios es: yo creé el mar, y yo puse la arena como límite para el mar. Y si el mar se sale de su cauce, es porque yo lo permito. Soy yo el que pongo límite y controlo soberanamente la creación. El reclamo de Dios es: témanme a mí, no le teman a la naturaleza. Y luego en el Nuevo Testamento lo va a decir: no temamos al que mata el cuerpo, temamos al que puede mandar el alma al infierno. ¿A usted a qué le teme, hermano? ¿A qué le tiene temor? No le tenga temor a las alturas, no le tenga temor a la oscuridad, no le tenga temor al mar, a los vendavales, no le tenga temor a eso. ¿Sabe a quién debe tenerle temor y temblor? A nuestro Dios. Solo a Él debe ser nuestro temor. Y solo ante Él debemos rendirnos humillados, porque lo demás pasará, pero Dios permanece. Y ustedes y yo tenemos que enfrentarnos ante un Dios justo y veraz. Si viene un vendaval, lo máximo que pueda pasar es que muramos, pero eso no es nada. Hermanos,
pero ante Dios debemos tener temor y temblor. Eso es lo que dice el profeta. Le temen a la tierra, pero no me temen a mí. No me respetan, no me honran, no me siguen. Y Dios dice, ¿por qué no se amedrentan ante mí? ¿Por qué no me temen? Siendo yo el Dios creador de todas las cosas. Y está hablando en esta tercera parte específicamente de los profetas falsos, que no solo abundaban en la época de Jeremías, sino que parece que hoy se han multiplicado más. En la época de Jeremías, ¿y sabe cómo los compara? Usa dos ejemplos para compararlos. El primer ejemplo es del cazador. Y dice, cazan las personas como si fueran pájaros y los meten en jaulas y se enriquecen. Ven a las personas como si fueran una fortuna para enriquecerse y como si fueran una presa. Y ponen trampas y los hacen ser seducidos y los traen y se enriquecen con ellos. Dice, tienen sus casas llenas de engaño como si tuvieran las casas llenas de aves en una jaula. Hermano, es terrible la descripción. ¿No hacen eso hoy los profetas falsos? Que ven a las personas como si fueran un ave o una cacería, atrayéndolos y trayéndolos con engaño y con falsedad para bien de ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual atraen a estas personas con engaño? Dice, para ellos enriquecerse. Y la segunda metáfora es la metáfora de animales gordos y lustrosos. Lo que está diciendo es, ellos reúnen a tantas personas y los tienen como si fueran aves en una jaula para ellos vivir gordos y lustrosos, rozagantes y bendecidos. Lo que está diciendo es, estos profetas falsos engañan a medio mundo y con su engaño se enriquecen. Con su engaño y con el engaño y la manipulación de muchos, ellos viven bien. ¿No es esa la enseñanza que se presenta hoy en muchos lugares? Teología falsa de la prosperidad, enriquecimiento ilícito, prosperidad inmediata. Ese es el discurso en muchos lugares, justo en este momento, en muchos lugares en la ciudad, con auditorios llenos diciendo, Dios te va a bendecir, solamente siembra, solamente trae tu chequera, solamente entrega tus bienes, indulgencias. Igual como en la época de Jeremías, igual como en el siglo XVI, vendiendo milagros y vendiendo bendiciones y poniéndole precio a las oraciones. ¿Es eso lo que Dios dijo? Y el texto habla de que muchas personas van tras estos falsos maestros y profetas porque les arrullan. ¿Y a quién no lo arrullan el oído diciéndole te va a ir bien? ¿Eso no es un arrullo para nosotros que nos adormece? ¿A quién no lo arrulla diciéndole te va a ir bien, vas a prosperar, casa, carro y beca? Solamente traiga primero acá y después vas a recibir tú. No es ese el mensaje. No es ese el mensaje. Pero el pueblo de Israel había pensado que era ese. Y Dios dice, van a ser destruidos. Van a ser destruidos porque ustedes no juzgan la causa del huérfano. Y la denuncia en la parte final del capítulo es, estos líderes viven a sus anchas, viven con guardaespaldas, viven en los mejores lugares de la ciudad, con propiedades en el extranjero, con vacaciones en los mejores lugares vacacionales del mundo, pero no atienden a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. ¿No esa es una denuncia social fuerte? Estos hombres poderosos, que no son ni pastores, ni siervos de Dios, sino mercenarios del Evangelio, que usan el Evangelio como si fueran negociantes y traficadores, se enriquecen. Y en lugar de ayudar a la viuda y al huérfano, más bien lo explotan y más bien se benefician de él. El capítulo termina diciendo, se engordaron, se pusieron lustrosos, se pusieron brillantes, porque hacen el mal. No atienden a la casa del huérfano, no atienden a los necesitados. Queridos hermanos, el Evangelio no es riqueza, el Evangelio es servicio, es entrega, es ayuda. El Evangelio aplicado es servicio y compasión con el necesitado.
Dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. No había yo de castigarles por eso. Queridos hermanos, tristemente, muchos de nosotros pensamos que el Evangelio es riqueza y prosperidad. Muchos todavía pensamos que yo estoy bien si tengo mis bolsillos llenos. Pero no es eso. Justo esa es la denuncia de Dios en el profeta, a través del profeta Jeremías para Judá. El Evangelio es justicia, el Evangelio es misericordia, el Evangelio es ayuda. Por eso él habla de que tienen un corazón falso y rebelde. Vuestras iniquidades han estorbado. Dice, por eso vendrá sobre ustedes calamidad. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová. Queridos hermanos, cuando nuestros hijos se ponen desafiantes y cuando nuestros hijos nos dicen cosas atrevidas y fuertes, el problema no es lo que ellos nos dicen, el problema es su corazón. Cuando nosotros amamos más las riquezas, cuando nosotros somos rebeldes ante Dios, cuando nosotros somos desafiantes con nuestra forma de vivir y de actuar, el problema no son nuestras actitudes, el problema es nuestro corazón. ¿Qué debía Dios hacer con su pueblo? ¿Ustedes qué creen? Castigarnos. No necesitamos otra cosa. No necesitamos una consideración. No necesitamos un venga y charlamos un poquito y hablamos. No necesitamos, ven, te cuento lo que yo tengo para ti. Lo único que ante esas situaciones necesitamos es firmeza de parte de Dios, corrección. Igual como necesitamos muchas veces como padres. Cuando nosotros nos sentimos autónomos, autosuficientes, que dependemos de nosotros mismos, que somos los gestores de nuestro propio destino, que no tenemos límites, necesitamos quien nos diga, yo soy Dios y tú eres mi pueblo. ¿Saben cuál es el acto misericordioso de Dios en esta tercera parte del capítulo? Que a pesar de toda la maldad del corazón del pueblo, ¿saben Dios cómo se refiere a Israel y a Judá? Mi pueblo. ¿No es eso maravilloso? Dios pudiera decir ese pueblo, o estos, o esos, o aquellos, pero en medio de la descripción tan patética de la maldad del pueblo, Dios aún dice, mi pueblo. Y esa es la razón por la cual Dios estableció su pacto. Ese es el principio práctico del pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Dios, a pesar de tener que corregir a su pueblo, a pesar de ver a su pueblo tan engañado y tan rebelde y tan obstinado, con un corazón tan falso, con un corazón tan engreído, Dios dice, pero son mi pueblo. ¿No hacemos eso nosotros también como padres? A veces lloramos por la actitud de nuestros hijos, a veces les disciplinamos fuertemente, pero luego decimos, ¿dónde está mi hijo? O preparamos la comida para nuestros hijos y les atendemos. ¿No es eso fabuloso? ¿No es eso un acto misericordioso e incondicional de Dios? Si nosotros siendo malos, y siendo malos padres y malos disciplinadores, y siendo nosotros también perversos, aún vemos a nuestros hijos con cariño, y les disciplinamos no para destruirles, y les corregimos no para dañarles, sino para enderezarles, y aún ellos portándose tan rebeldemente y tan engreídos, nosotros vamos y los buscamos y les decimos, hijo mío, o mi hijo. ¿Cuánto más Dios? Hermanos, ustedes y yo no estamos acá porque seamos buenos. Ustedes y yo somos malos, somos pecadores, somos engreídos, somos sin temor, somos rebeldes, somos falsos. Toda la descripción del profeta Jeremías es nuestra propia radiografía, es nuestra propia condición. Pero ¿saben?
Dios aún dice, si se vuelven a mí, yo les perdonaré. Y también dice, les voy a disciplinar, pero no los destruiré del todo. Y termina diciendo, ustedes son mi pueblo. Hermanos, esa es la física misericordia de nuestro Dios. Eso se llama gracia inmerecida. Eso se llama bondad sin límites de parte de un Dios amoroso y fiel. Que pudiendo caer fuego del cielo y destruirnos hoy y hacerse otro pueblo, Dios dice, no, yo me la sigo jugando por ellos, porque son mi pueblo. Son mis hijos. Muchas veces cuando a nosotros nos piden consejo, nosotros le decimos, pero ¿usted qué hace con ese hijo? Pues hágale esto, cántele las 40 ¿Y qué dicen esos padres? Es que es mi hijo. Usted puede hacer eso con los suyos, pero es que él es mi hijo. Usted con los suyos haga lo que quiera, pero es que son mis hijos. Sí los tengo que disciplinar, pero tengo que tener amor. Queridos hermanos, Dios es misericordioso. Si ustedes y yo estamos acá es porque somos hijos de Dios. Y Dios nos va a disciplinar, ya lo ha hecho, lo tendrá que seguir haciendo, pero no para destruirnos, sino para levantarnos, para enderezarnos y para hacernos volver a Él. ¿Amén? ¿Son pueblo de Dios ustedes? Entonces merecemos castigo y reprensión. Pero no al punto de ser destruidos. Oremos. Amado Señor, eres justo, pero prevalece tu misericordia frente a nuestros actos de injusticia. Prevalece tu amor y tu temor y tu gracia frente a nuestra maldad. Somos malos, al igual que el pueblo de Judá. El discurso, Señor, no ha cambiado, porque nuestro corazón no ha cambiado, porque la materia prima que somos nosotros somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias por enseñarnos que aunque castigas a tu pueblo y aunque lo azotas y lo disciplinas y lo corriges, lo haces con misericordia. Nos disciplinas no como a extraños y advenedizos, nos disciplinas como a hijos, nos disciplinas como a tu pueblo. Señor, muchos de nosotros como padres tenemos quejas de nuestros hijos. Muchos de nosotros tenemos que también corregir a nuestros hijos y a veces nos sentimos desalentados, Señor, con ellos. Pero gracias porque nos das ejemplo. Nuestros hijos no son más rebeldes que nosotros. Nuestros hijos son sencillamente el testimonio vivo de lo que hay en todo el corazón humano. Nuestros hijos, como nosotros y como todos los seres humanos, somos rebeldes, somos desafiantes, somos ignorantes. Pero Señor, gracias por Cristo Jesús. Porque la única esperanza que tenemos hoy se llama Jesucristo. Señor, con esa descripción era para salir dándonos golpes de pecho de este lugar. Si no salimos de aquí avergonzados y dándonos golpes de pecho, es solo por Jesucristo. Salimos de este lugar con esperanza, con confianza, no fundados en nuestras acciones, sino firmes en tu carácter, firmes en tu esencia, en tu gran justicia, pero en tu perfecto e inagotable amor. Y rogamos que nos permitas comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Que como Padre bueno y fiel, no pasas por alto nuestro pecado, nos corriges y nos disciplinas fuertemente, pero nos amas con amor incomparable. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos, los que tenemos hijos. Gracias por darnos esos hijos, Señor. Gracias por bendecirnos con hijos.
Señor, y gracias por darnos hijos difíciles, porque esos hijos difíciles nos ponen frente al espejo de lo que somos nosotros también. Gracias por darnos hijos que nos hacen disciplinarles y que nos hacen levantar nuestro rostro y decir, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Gracias por darnos hijos para disciplinar, porque ellos, esos hijos, nos recuerdan que nosotros necesitamos disciplina de parte de tuya, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Señor, no queremos, cuando recibimos tu reprensión, decir, no me dolió. Queremos decir, nos duele. Porque tu palabra dice que es dura cosa caer en manos tuyas. Tu palabra dice que tú azotas fuertemente. Y realmente duele tu disciplina. Tu disciplina duele tanto, Señor, que lo único que podemos hacer es caer en tus brazos para decirte, Señor, ten misericordia de nosotros. Frente a tu disciplina no podemos huir. Frente a tu disciplina tenemos que acercarnos a ti, abrazarte y caer en tus brazos y decirte, Señor, por favor, ayúdanos. No podemos solos. Sabemos tu palabra, la podemos comprender, pero no la podemos aplicar ni la podemos vivir. Ayúdanos. Solo si tú aplicas tu palabra en nuestro corazón, tendremos esperanza. Solo si tú grabas tu palabra en nuestra conciencia y doblegas nuestro corazón a ti y nos humillas ante ti, podemos tener esperanza, porque por nosotros no hay ninguna. Señor, gracias sean dadas a ti, no a nosotros, porque solo en ti y por ti hay vida, a pesar de tu justicia. Muchas gracias, porque tu justicia es buena y tu misericordia es perfecta. Gracias, Señor. Gracias por nuestra vida, por nuestros hogares y por nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.